Hola niños y niñas de cuarto grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar ahora con la lección 2 de la unidad 4 de triángulos en su libro de texto de matemáticas para cuarto grado. Tenemos ahí el siguiente objetivo: clasificar los triángulos por la medida de sus ángulos. Recuerdan que en una clase anterior o allá en tercer grado, habíamos clasificado los triángulos por la medida de sus lados, en triángulos equiláteros, en triángulos isósceles y en triángulos escalenos. Pues ahora los vamos a clasificar los triángulos, pero ya no por la medida de sus lados, sino por la medida de sus ángulos. Tenemos ahí en la parte de recordemos, dice, diga el número que corresponde a cada espacio. Tenemos ahí una imagen donde tenemos un triángulo isósceles, tenemos un triángulo equilátero y un triángulo escaleno. Pues la actividad 1 nos dice, un triángulo isósceles es el que tiene lados iguales. Dice, entonces, ¿cuántos lados iguales tiene un triángulo isósceles? Recordarán ustedes que tiene dos lados iguales. Eso lo vimos allá en tercer grado y lo repasamos incluso en la en la lección 1 de esta misma unidad 4. Ahora la número 2 dice, un triángulo equilátero es el que tiene lados iguales. ¿Cuántos lados iguales tiene un triángulo equilátero? Ya lo vimos que tiene 3 lados iguales. Y la número 3, un triángulo escaleno es el que tiene lados desiguales, es decir, los 3 lados desiguales. Miren, tiene 3 lados desiguales, es decir, no tiene lados iguales. Bueno, eso era para recordar. Ahora traemos aquí la lección 2 y nos dice clasifiquemos los triángulos por la medida de sus ángulos. Letra A, vamos a observar los triángulos por la medida de sus ángulos. Y nos hace una pregunta ahí el niño, miren, ¿por cuáles características se han clasificado los triángulos en estos grupos? Tenemos 3 grupos ahí, miren. El grupo 1 que tiene esos 3 triángulos en verde. El grupo 2 tiene esos 3 triángulos ahí en café y el grupo 3, esos 3 triángulos en rosa. Bien, pues miren, ¿por cuáles características, dice, se han clasificado esos 3 grupos? Pues podemos observar que el grupo 1, miren, el grupo 1, esos ángulos, todos miden menos de 90 grados, es decir, son ángulos agudos, Y en el grupo 2 tenemos que este triángulo, miren, tiene un ángulo recto acá, un ángulo que mide 90 grados, y este tiene otro ángulo recto, y aquí en este otro también este ángulo es un ángulo recto. Recordarán ustedes que cuando vimos los ángulos, vimos que aquellos ángulos que medían 90 grados se llamaban ángulos rectos. Pues en el grupo 2, los triángulos tienen cada uno un ángulo recto. Ahora bien, en el grupo 3 podemos observar, miren, que este ángulo está mucho más abierto, o sea, más abierto de 90 grados, pero no llega a ser 180 porque este lado no se extiende acá para hacer el ángulo llano, pero mide más de 90, y el otro ángulo este también mide más de 90 porque está más abierto que 90 grados, y en el otro también mide más de 90. La número 1 dice, observe la abertura en los ángulos, en los triángulos de cada grupo. Entonces, al observar la abertura, ¿verdad?, la magnitud de la rotación, ¿recuerdan eso cuando vimos ángulos, ¿verdad? Al observar la medida de los ángulos, entonces podemos observar eso, que en el grupo 1, ya lo dijimos, sus ángulos miden menos de 90 grados,
y en el grupo 2 que hay un ángulo que mide 90 grados y en el grupo 3 que hay un ángulo en cada triángulo que mide más de 90 grados. El ángulo dice que es mayor que el ángulo recto, pero menor que 180, es un ángulo obtuso. Y el ángulo que es menor que el ángulo recto, es decir, que es menor que 90 grados, se llama ángulo agudo. Pues bien, el primer grupo, miren, tiene todos sus ángulos agudos. Ya dijimos, tiene todos sus ángulos agudos, puesto que todos sus ángulos en ese grupo, los ángulos de los tres triángulos miden menos de 90, entonces tiene todos sus ángulos agudos. Y en el grupo 2 tiene un ángulo recto. Y en el grupo 3 tiene un ángulo que mide más de 90, pero menos de 180, es decir, tiene un ángulo obtuso. Entonces, esa es la clasificación de esos tres grupos, que aquí hay ángulos, que todos los ángulos en el primer grupo son agudos, que al menos un ángulo es de 90 grados en esos triángulos y aquí hay un ángulo de más de 90 grados, entonces ángulo obtuso. Bien, pues de acuerdo a esa clasificación se van a clasificar de la siguiente manera. El grupo 1 que tiene ángulos agudos, es decir, un triángulo que sus tres ángulos sean agudos, que midan menos de 90 grados, se van a llamar triángulos acutángulos. Triángulos, escuchen bien, triángulos acutángulos. Y en el caso de los triángulos que tengan un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto, se van a llamar triángulos rectángulos. Y los triángulos que tengan un ángulo obtuso se van a llamar triángulos obtusángulos. De manera que por la medida de sus ángulos tenemos entonces el grupo 1 que son triángulos acutángulos, el grupo 2 que son triángulos rectángulos y el grupo 3 que son triángulos obtusángulos. Estamos ahí, miren, un triángulo, dice, con tres ángulos agudos se llama triángulo acutángulo. Esto ustedes deben de escribirlo en su cuaderno y aprendérselo, memorizarlo para la vida. Un triángulo con tres ángulos agudos se llama triángulo acutángulo. Era el grupo 1. Y un triángulo con un ángulo recto se llama triángulo rectángulo, como eran los triángulos del grupo 2. Y un triángulo con un ángulo obtuso se llama triángulo obtusángulo, como eran los triángulos del grupo 3. Bien, pues en los triángulos acutángulos dice el que tiene sus tres ángulos iguales se llama triángulo equiángulo. En los triángulos acutángulos, o sea, los triángulos que sus ángulos son agudos, entonces el triángulo se va a llamar también equiángulo. Y ese es el caso, por ejemplo, del triángulo equilátero, que es el único que tiene sus tres ángulos iguales. Por eso dice ahí, tiene tres ángulos iguales, ¿va? Entonces, el triángulo equiángulo, que es el mismo triángulo equilátero. Bien, ahora dice ahí entonces la actividad número 1, diga los nombres de cada triángulo observando la medida de sus ángulos. Esa es una tarea que ustedes van a resolver. Entonces, de acuerdo a esa clasificación de los triángulos acutángulos, los triángulos rectángulos y los triángulos obtusángulos, ustedes van a decir si el triángulo es acutángulo, si es rectángulo o si es obtusángulo. Lo dejamos hasta ahí y continuamos con más en una próxima grabación.